En el día de hoy vamos a estar explicando lo que son los criterios de semejanza de los triángulos. Vamos a hablar qué significa criterio de congruencia. Ya nosotros hablamos los de semejanza, hablamos con lo de congruencia. Debemos tener en cuenta que los dos no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y el indicador que vamos a estar trabajando es el número 6 y me dice, utiliza criterios para argumentar la congruencia de dos triángulos. Tú vas a utilizar esos criterios para decir si son congruentes o no. El objetivo es reconocer si dos triángulos son congruentes e indicar el criterio que permite garantizar que lo son. Recordemos que la semejanza quiere decir que tienen la misma forma pero tamaños diferentes. En cambio, la congruencia me dicen que van a ser igualitos. Por ejemplo, las dos manos mías. Mis dos manos, si las comparo, son congruentes. ¿Por qué son congruentes ellas? Porque son del mismo tamaño y de la misma forma. Es lo que te está diciendo. Debes tener en cuenta esas cositas ahí. Entonces, dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Quiere decir que cuando uno se coloca, estas coinciden en toda su extensión. Es lo que me está diciendo cuando hablo de semejanza. De congruencia, perdón. Congruencia que debe ser idéntica. Semejantes que puede tener tamaños diferentes, pero tienen la misma forma. Ejemplo, mira esto. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes estos triángulos? Porque si te das cuenta, mira que los lados tienen la misma medida. 3, 3, 2, 2. 3.6, 3.6. Quiere decir que todas sus medidas son iguales con los lados correspondientes y si pongo una encima de la otra van a coincidir, no va a sobrar, no va a quedar una más grande que otra. Entonces por eso te dicen que son congruentes. Mira que también puedo decir que son congruentes cuando yo te los marque los lados. Te estoy diciendo que este lado es congruente con este. Tiene la misma medida, 3 rayitas, 2 rayitas, una rayita. Entonces va a ser congruente cuando tenga la misma medida. Se llama criterio de congruencia a todos los postulados y teoremas que enuncian cuáles son las condiciones mínimas o condiciones mínimas que debe reunir dos o más triángulos para que sean congruentes. Dos o más triángulos para que sean congruentes. Primer criterio, lado, lado, lado. Ese es mi primer criterio. Este criterio consiste en que todos los lados tengan la misma medida. Miremos el ejemplo que el triángulo todos tienen la misma medida. Ahí me lo están dando. Tengo el segundo criterio que es ángulo, lado, ángulo. Si te das cuenta de este criterio, lo que me dice es que un ángulo y un lado y el ángulo del triángulo, del segundo triángulo van a ser iguales. ¿Qué debo tener en cuenta? Mira que aquí la posición no me interesa. Ellas pueden estar en posiciones diferentes, pero tienen la misma forma. Porque mira que este ángulo vendría siendo congruente con este porque ambos son rectos. Si yo volteo el triángulo y pongo coincidir uno encima del otro, este lado va a coincidir con este. Y aquí el ángulo sería este. ¿Por qué sería este? Recuerda una definición de ángulos. Me dicen que los ángulos opuestos por el vértice van a obtener la misma medida. Siempre que estén opuestos por el vértice van a tener la misma medida. Entonces, por lo tanto, este triángulo es congruente bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Eso lo debemos tener muy, pero muy presente. El tercer criterio es el de ángulo, ángulo, lado. Comparo, ojo, aquí cada criterio te va a decir qué vas a comparar. Si yo te hablo de lado, usted busque los lados y compare los lados. Si te estoy hablando de ángulo, busque los ángulos y compárelos. Es lo que te está diciendo. Entonces, dos ángulos, si dos ángulos y el lado no incluido de un triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado no incluido de otro triángulo, los triángulos son congruentes. Mira el ejemplo. Mira que están los dos ángulos y mira que aquí no está el lado incluido. Puede ser cualquier lado, o este o este. Mira que si yo lo volteo, ellos coinciden. Entonces debes tener en cuenta y mira que te lo pongo de manera diferente para que no digas, ay, que siempre para que sean congruentes tiene que tener la misma posición. No.
Lo que me interesa es la forma. La posición puede estar de cabeza, puede estar inclinado, puede estar vertical. Como él quiere estar, pero van a ser congruentes que tengan el mismo tamaño y la misma forma. Eso es lo que debo tener claro yo. Y Que el los dos ángulos y el lado sean igual, ¿cierto, señor? es correcto. Cuando hablas de congruencia, mira, yo necesito que tú tengas algo claro. Cuando hablas de congruencia, que sean idénticos, por lo menos cuando yo pongo mi mano, mis dos manos, una encima de la otra, son congruentes. Si yo comparo mi mano con la mano de Isaac, no van a ser del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, como no son del mismo tamaño, no son congruentes. Tienen la misma forma, sí, porque son formas de mano ambas, pero no tienen el mismo tamaño. Cuando no tienen el mismo tamaño, decimos que no son congruentes, que son semejantes. Pero cuando tienen el mismo tamaño, son congruentes. Ojo, yo debo tener en cuenta eso. Aquí lo que me está diciendo es la posición. Que uno está de cabeza, sí, y el otro está vertical, sí. Entonces, no me interesa la posición que estén, porque cuando yo lo voltee o utilice el movimiento de rotación, lo rote ahí y ponga uno encima del otro, van a quedar del mismo tamaño. Eso es lo que tengo que tener presente siempre. Y el último criterio te dice lado, ángulo, lado. Mira que ahora te dicen que el ángulo tiene que estar en la mitad. Y mira que te lo muestran el ángulo en la mitad. Lado, ángulo, lado. Ojo, los criterios son muy fáciles. Tú ves comparando los lados, lo que te den. Por lo menos aquí no puedo utilizar el criterio de lado, lado. ¿Por qué razón? Porque no conozco esta medida. No me sirve. No puedo utilizar el de ángulo, ángulo, porque no conozco la medida de los ángulos. Entonces tú tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué tienes y qué puedes utilizar? Eso es lo que tienes que mirar. ¿Qué tienes? Y con base a lo que tienes, puedes decir, ah, el criterio que puedo utilizar es esto porque lo que tengo es esto. Por lo menos, aquí puedo utilizar el criterio del lado, ángulo, lado, porque conozco un lado, conozco un ángulo y tengo un lado. Eso es lo que tienes que tener muy presente. Siempre tienes que tener presente esa Señor, característica. Dime, Isaac, una pregunta, ¿cómo es el primer criterio? ahí está. No, porque copié todo y cuando iba a copiar primero usted lo pasó enseguida. Y es el más sencillito. ¿Cuál es el primer criterio? Es el más, es de lado a lado. Te lo repito, ojo, el primerito es el más sencillo. Comparo los lados, todos los lados. Lado, lado, lado. Quiere decir que los tres lados deben tener la misma medida. El segundo, ángulo, lado, ángulo. Debo conocer un ángulo, un lado y un ángulo. Y es claro, el lado tiene que estar en la mitad de los dos ángulos. Si no, no me sirve. El tercero, ángulo, lado, perdón, ángulo, ángulo y el lado, no importa cuál de los lados que tenga, no puede estar incluido. Chicos, recuerden que debemos tener micrófonos desactivados para que no interfieran con el desarrollo de la clase. Y el cuarto es del lado, ángulo, lado. El ángulo debe estar en la mitad. Teniendo claro cada uno de esos criterios, vamos a hacer dos preguntas tipo IFE que vas a desarrollar. Observa el romboide, donde los triángulos RJU y HJT son congruentes. Ya te estoy diciendo esos dos triangulitos son congruentes. Aplicando los criterios de congruencia de triángulo, podemos afirmar que la medida de los triángulos, de los ángulos, perdón, JHT y JRU son A 17 y 21, B 142 y 38, C 38 y 21, D 142 y 21. Ojo, te están pidiendo el ángulo JHT, este ángulo, este pedacito, y te están pidiendo el ángulo JRU, este. ¿Cuánto me dirán eso? Ya tú sabes, ya tienes claro que este triángulo, este que está de rojo, es congruente con este aquí. Los dos de rojo son congruentes. Ya sabes que estos dos son congruentes. Te están pidiendo la medida del ángulo este y la medida del ángulo este, de R y de H. ¿Cuál será la medida de esos ángulos?
¿Cuál será? Vamos a ver quién es el elegido. Vamos a ver quién es el elegido. A Cárcamo. Cárcamo, ¿cuál sería la respuesta, Cárcamo? Cárcamo. Cárcamo la una. Cárcamo las dos. Cárcamo las tres. Y no me contestó Cárcamo. Ya sabe la nota, Cárcamo. Es un hermoso 10 de la Rosa Elian. Todo el que me tiene cámara activada le voy a preguntar y no le voy a poner el 10 por tener la cámara activada. No. Le estoy colocando el 10 por no contestarme, porque no me dio respuesta a lo que yo le estoy preguntando. De la Rosa Elian. Elian a la una. Elian a las dos. Y Elian a las tres. No contestó Elian. Charit Hernández. Charit Hernández. Bandera. ¿Qué me dice Vargas? ¿Qué me dice Vargas? Vargas. Vargas. ¿Qué me dice Escorcia? Escorcia. Bueno, señor. ¿Cuál sería la respuesta? Escorcia. No sé, yo digo que es 142,21. ¿Cuál? 142 y 21. Última palabra. Sí. O sea que tú me estás diciendo que 142, como me están pidiendo, JHT, H va a medir 142, ¿cierto? ¿Y el otro cuánto me dijiste que iba a medir? ¿Cuánto va a medir el otro? Ahí en la D, 142 y 21. Y 21. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de eso? Ortiz, cuéntame, Ortiz. Señor, yo diría que sería 17 y 21. En donde está el 142 sería 17 y donde está el 21 estaría bien. ¿Por qué? Como son congruentes, tenemos que el ángulo T es 21. Entonces, si son congruentes, si los volteamos, por así decirlo, que queden iguales, R y T serían el mismo ángulo. Pero H quedaría congruente también con U. Entonces, H y U serían 17. Es correcto. Muy bien. Y además, una clave era, ¿te acuerdas que yo te dije que cuando eran opuestos por el vértice tenían la misma medida? Si este es opuesto con este va a medir 142. Si este mide 142, ¿qué propiedad tenemos de los triángulos? La suma de los tres triángulos me debe dar el mismo resto, me debe dar 180, ¿cierto? Si yo sumo 142 más 21 me da 163.
¿Cuánto me le falta para llegar a 180? ¿Cuánto me hace falta? Debo hacer la resta. 180 menos esto. Quiere decir que me daría 17. Y como me están diciendo que son congruentes, si este mide 17 y son congruentes, por lo tanto los demás deben medir también lo mismo. Y como estamos hablando de ángulo, estamos utilizando el criterio de ángulo, 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 porque tengo las tres medidas de los ángulos. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí. Tengo que tener muy claro cada una de esas cositas ahí que ya se dieron. La respuesta correcta es la, efectivamente. Muy bien, Ortiz. Escorcia, ¿sabes que te equivocaste, Escorcia? Observa la Sí, figura. señor. Observa la figura. Mira la figura. Podemos afirmar que, ¿qué puede afirmar de esto? Los triángulos son congruentes por el criterio lado-lado. Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Son congruentes por el criterio lado, lado, ángulo. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál crees que es la respuesta? Vamos a ver a quién le preguntó. Todos me tienen cámara activada. William, ¿cuál será la respuesta, William? William, William Ara- Observa la figura. ¿Ah? Ya, hoy señor. Ya estoy analizándola. Mm, Ajá, William. Esa pregunta en un minuto la respondes, William. William. No contestó William. ¿Qué me dice Rodríguez Valerín? Valerín. Sara La Rosa. Saray de la Rosa. Saray. Sí, señor, yo diría que sería la de lado, ángulo, lado. Tú dirías que es la... ¿Cuál me dijiste que era? La B. Esta. Verificamos. El criterio de arriba me dice lado, lado. ¿Será que conozco los tres lados? No, no me sirve. Aquí, ¿conozco lado, lado? Sí, conozco lado, lado. ¿Y conozco ángulo? Sí, pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Que aquí me dicen que debe ser lado, lado y un ángulo. ¿Cierto? Entonces, no me sirve. Si voy a este, Porque ahí sería... dice que el lado está en la mitad, no. Es correcto. Porque aquí te lo están dando es en la mitad. Entonces, lado, ángulo, lado. Muy bien. La respuesta correcta de Saray efectivamente es la B. Con esto vamos a hacer la actividad que está en Classroom. ¿Cuál es la actividad? Te la voy a mostrar acá, la actividad número 1. ¿Qué vas a hacer en esa actividad? Veo que dos estudiantes me lo han enviado. Te dicen, observa la imagen adjunta. Usted va a mirar esa imagen adjunta. Esto
Me dicen, identifique los triángulos congruentes, justifica tu respuesta. Por ejemplo, puedes usarlo, puedes hacerlo en la libreta, lo vas dibujando, o lo coges en la imagen y lo vas encerrando con el mismo color. Por lo menos yo digo, este que encerré de rojo, con este que encerré de rojo, ellos son congruentes bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Bajo ese criterio, ellos son congruentes. Tú me vas a ir encerrando los triángulos con el mismo color o me lo vas dibujando con el mismo color y me dice, este y este son congruentes bajo este criterio. Cuando te dice justifica tu respuesta, es que usted escriba el por qué. ¿Cuál es el por qué? Aquí este criterio. Yo digo, ellos son congruentes bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Usted va a ir verificando los otros triángulos bajo qué criterios son congruentes, si los hay o no los hay. Así que con esta explicación, manos a la obra a hacer la actividad que está establecida.